Buenas tardes, Gaudí. Hola, buenas tardes. Ya le pasé la información a doña Denise, Gaudí, también para que nos pueda acompañar. Se la pasé al Teams por cualquier cosita. Perfecto, muchas gracias. Con mucho gusto. Vamos a darle un chancecito para ver si se incorpora. Bueno, usted me ha indicado, Luis, y vamos empezando y Sí, iniciemos. damos chancecito. Iniciemos, y ahorita se incorpora Denise, entonces. Ok. Bueno, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Adriana Cascante Guetens. Yo les escribí por correo enviándoles la invitación a esta sesión. Agradecerles el espacio que nos han brindado para apoyar este proceso en la recolección de información para los indicadores planes 2021-2025. Mi colega don Luis Fernando Figueroa, que nos acompaña acá en sala, y mi persona, pues estamos coordinando este año la subcomisión de indicadores junto con las otras personas funcionarias de las otras universidades que también nos acompañan hoy, doña Laura, don Luis y don Alonso, que están acá en sala. Y bueno, el propósito de este ratito es generar una discusión alrededor de algunas desagregaciones específicas de los indicadores de extensión. Tal vez ya algunos de ustedes conozcan, si no ahorita pues vamos a compartir la ficha. Y lo más importante es tratar de llegar a un consenso u homologar esas desagregaciones. Esto es muy importante para el proceso de la recolección de información para los indicadores, pensando también en la presentación de los datos, de la información, de los resultados, que es necesario presentarla como sistema. Lo que buscamos es precisamente eso, que la información la podamos presentar de esa forma y no individual, ¿verdad? No por cada universidad. Conocemos el reto que esto implica porque cada universidad tiene sus propios procesos y pueden tener algunos términos de forma distinta, pero para eso es este espacio. Quisiera entonces darle el espacio a cada una de las personas acá para que se presenten y nos puedan indicar de qué universidad nos acompañan. La persona que quiere iniciar, no hay problema. ¿Te gustan? Inicio yo. Adelante, Gracias. Mi nombre es Evelyn Molina. Soy la asesora general de la sección de Educación Permanente y Servicios de la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica y es un gusto estar con ustedes hoy. Muchas gracias. Doña Lady, adelante. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Lady Jiménez. Yo soy la coordinadora del área de gestión de proyectos de extensión de la Universidad Nacional. Es un gusto estar por acá. Voy a intentar ver en qué puedo apoyar, ¿verdad? Porque apenas me estoy incorporando, entonces las disculpas del caso, ¿verdad? Por unirme hasta ahora a este proceso, pero en lo que pueda colaborar a la orden. Muchas gracias, Gracias. Lady. El compañero Fabio. Hola, buenas tardes. Fabio Pérez de la Vicerrectoría de Extensión y Acción Social de la UTN. Al igual que Lady, todo lo que les pueda colaborar. Ahí estuvimos revisando la información y bueno, ya traemos tal vez algo ya un poquito analizado y comentarles que a las 2:30 tengo que ausentarme porque tengo otra reunión, entonces todo lo que podamos adelantar, Ok, les agradezco perfecto. bastante. Buenas tardes, Gracias, gracias. Fabio. Gracias. Compañero Ricardo. Buenas tardes, Ricardo Salazar, de la Dirección de Proyectos de Extensión de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión del Tecnológico de Costa Rica. Un gusto. Gracias, Ricardo. Y tenemos a las compañeras Denise y Gaudí de la UNED. Adelante. Buenas tardes, Denise Lizano,
de la Dirección de Extensión Universitaria de la UNED y me encargo de llevar a cabo todo lo que es la consolidación, seguimiento de proyectos también a nivel de la universidad y por ende hacer la entrega de esta documentación que se requiere. Gracias, Mucho Denise. gusto. Mi nombre es Audi López, también de extensión de la UNED. Yo me encargo de todo lo que es la gestión de la matrícula de cursos libres y participo de generación de datos y de otro tipo de informes, entonces también por eso estoy por acá hoy. Muchas gracias a todos y a todas de verdad por el apoyo que nos están brindando hoy. Los compañeros de la subcomisión, no sé si quieran agregar algo antes de pasar a ver las fichas directamente, las consultas. ¿O don Luis? ¿No? Tal vez presentarlo. Está don Luis, la gente de la UTN, que presenten, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Luis Diego Galde, trabajo acá en la UTN y soy miembro de la SI de planes con área. Gracias, don Diego. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Laura Rivera. Trabajo en la Dirección de Planificación de la UTN y formo parte también de la Subcomisión de Indicadores. Gracias, Laura. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Alonso Salinas. También soy compañero de Laura y de Diego. Trabajamos en el área de evaluación de la Universidad Técnica Nacional y también somos miembros de la Subcomisión de Indicadores de CONARE. Y estamos para servirles. Gracias, Alonso. Los compañeros de la subcomisión de indicadores pues también nos van a estar apoyando en la discusión el día de hoy. Bueno, entonces vamos a ir directo al grano para darles a ustedes un espacio para escuchar sus propuestas o algún dato importante que quieran agregar a la consulta. Acá tenemos las 3 fichas de extensión y la información que debemos llenar para ello. Para estos indicadores, el primero es el 1311, proyectos vigentes de extensión. La descripción de este indicador muestra la cantidad de proyectos de extensión que se encuentran en ejecución en el año de referencia, o sea, en el 2021. Y la consulta específica que nosotros les enviamos es sobre la desagregación número 3. Acá están los niveles de desagregación. Voy a hacerlo un poquito más grande. La primera desagregación es presentar la información según región de planificación de impacto del proyecto. Y la segunda desagregación, la región de planificación de formulación del proyecto. O sea, la región donde se formula y la región donde impacta. Y hay que desagregarlo por el tipo de proyecto. La ficha nos dice que debe ser según TCU, extensión docente, extensión cultural. Aquí es donde encontramos pues, una discrepancia entre las universidades y donde necesitamos de su colaboración para llegar a homologar esta categoría. Adelante, Evelyn. Sí, gracias. Bueno, tal vez para aclarar, porque no sé si, digamos, también en esta subcomisión forma parte Johnny Méndez de la Oficina de Planificación de la UCR. En el caso de nosotros, como Vicerrectoría de Acción Social, nos subdividimos en 3 modalidades, que es el trabajo comunal universitario, lo que se conoce como extensión docente, donde está todo el tema de cursos libres, educación continua, educación permanente, ¿verdad? Desarrollo de habilidades y destrezas para la vida. Además, nosotros tenemos algunos proyectos de prestación de servicios y pues toda la parte de extensión cultural, que son proyectos que se rigen por la Política Nacional de Derechos Culturales, ¿verdad? Entonces, en el caso de nosotros, en cuanto al tema de la cantidad de proyectos, sí tendríamos que vernos como vicerrectoría y nosotros sí tenemos esa desagregación. Y en lo específico, ya para lo que se tenga que generar en temas de cursos libres y educación continua, pues entonces eso ya recae propiamente en lo que es la sección de educación permanente y servicios. Y ya no se tomarían en cuenta ni TCU ni extensión cultural porque
ahí no tenemos esa línea de trabajo, ¿verdad? También sabiendo qué es lo que estamos entendiendo por educación continua. Adelante, Lady. Sí, en el caso de la Universidad Nacional, como ustedes, muchos de ustedes saben, no tenemos ninguna de esas categorías, ¿verdad? Nosotros no manejamos TCU, ni mucho menos la extensión la subdividimos en extensión docente y extensión cultural, ¿verdad? Entonces, sí me gustaría como primero que ustedes me dijeran que, digamos, cómo están conceptualizando esas áreas, porque a partir de eso pudiésemos hacer un esfuerzo nosotros, pero abismal, para poder agruparlos, porque así no lo trabajamos nosotros, ¿verdad? Entonces yo entiendo que de CONARE necesita una información que sea homóloga para las 5 universidades. Sin embargo, a esa clasificación que están utilizando ustedes, yo no sé cuántas universidades la tienen, pero por lo menos en la nacional esa información así, con ese nivel de desagregación no existe. Tendríamos que construir absolutamente todos los indicadores relacionados con eso. Eso es un trabajo abismal que nos estarían pidiendo a nosotros y se los aseguro que no, el compromiso sería prácticamente de cero, ¿verdad? Porque nosotros esa información, digamos, con ese tipo de clasificación no la manejamos. Gracias, doña Lady, por su comentario. Fabio, adelante. De parte nuestra, en la UTN, sí trabajamos los que son proyectos de extensión, pero solamente TCU, extensión docente, extensión cultural, no lo estamos trabajando. Y solamente de momento estamos con trabajo comunal universitario. No hemos todavía logrado o iniciado con otros proyectos. Ok, gracias Fabio por su comentario. Y bueno, no veo más manitas levantadas. Adelante, Denise, por supuesto. Muchas gracias, Adriana. Sí, comentarles que nosotros hemos estado revisando este tema. Manejamos proyectos con 2 categorías que son acción social y docencia. Sin embargo, era una agrupación que no la teníamos, no se estaba tomando en cuenta para hacer estos reportes, ¿verdad? Entonces tal vez nos hace falta más cuando ya nos topamos con esto de agrupar los proyectos, entonces nos hizo falta analizar más los conceptos para explicarle bien a los proyectistas y tengan esa información a mano. Entonces consultamos a qué les llaman extensión docente, extensión cultural. Creo que por ahí es donde pensábamos que primero tendría que darnos bien la definición, ¿verdad? Para nosotros poder clasificarla. Yo sé, digamos, comenta la compañera que es un trabajo grande, pero son los proyectos que están activos, ¿verdad? Entonces, no tendríamos que tomar en cuenta los proyectos inactivos. Podríamos hacer esa agrupación, digamos, definirla entre nosotros, o sea, la propuesta, y a partir de este momento entregar los proyectos de esa forma. Nosotros tenemos un consejo institucional de extensión que es los que ven todo este tipo de todo lo relacionado a extensión, ya sea proyectos o acciones, ¿verdad? Y hemos tenido varias reuniones, tenemos unos conceptos que ya definimos. No sé, Adriana, si en este momento los puedo leer de una vez. Sí, adelante, Denise. Sí, gracias. Hicimos 3 categorías, lo que es TCU, no lo manejamos, entonces tenemos la categoría que es educación abierta, que sea proyectos de extensión y acción social orientados a una amplia gama o diversidad de poblaciones, sin requisitos de ingreso, sea por el nivel académico, la procedencia geográfica o el perfil y recursos de las personas o grupos meta para acceder a los servicios planteados. Tenemos otra que, bueno, esa es nuestra propuesta, la otra es extensión docente, son proyectos de extensión y acción social formulados colaborativamente como apoyo a los procesos de proyección universitaria del personal académico y del sector estudiantil, por lo general para reforzar la formación y compromiso de las personas estudiantes ante la sociedad y las comunidades. Y tenemos la otra categoría que es extensión comunal o territorial, que es proyectos de extensión y acción social producto de la construcción
dialógica entre la universidad y las comunidades que enfatizan a intencionar efectos o impactos en contextos territoriales particulares o específicos. Entonces, esa es nuestra propuesta de las 3 clases de categorías. Gracias, Denise. Le doy la palabra al señor Ricardo y luego les hago entonces un comentario a partir de esto que estoy escuchando ahorita. Gracias. Sí, para no quedarme atrás, en el caso del TEC, bueno, somos mucho más simplistas, yo creo, porque nosotros realmente tenemos, al ser una misma vicerrectoría, investigación y extensión, tenemos proyectos de investigación y proyectos de extensión, ¿verdad? Solamente dentro de los proyectos de extensión, ahí sí pueden entrar proyectos, lo que podemos pensar en extensión cultural, extensión docente, investigación-acción. Todo ese tipo de proyectos entran, digamos, pero un solo tipo que se llama proyectos de extensión, ¿verdad? Entonces yo creo que no hay mucha diferenciación. No tenemos TCU, ¿verdad? En el caso del TEC, y cursos libres se maneja como un programa aparte y educación continua también se maneja como un programa aparte, realmente no como proyectos de extensión que sí entrarían todos como en esa misma bolsa, ¿verdad? Y el tema de regionalización, que está muy ligado a la extensión en el caso del TEC, el programa de regionalización lo manejamos desde la dirección de extensión, es más como una clasificación, ¿verdad? De los proyectos, no tanto como un tipo, no es un proyecto de regionalización, no es un proyecto de extensión en las regiones. Entonces eso sí es como más una clasificación, el tema de regionalización, que no sé si tiene que ver con, sí, con el 1 y el 2, ¿verdad? Que habla región de planificación, no sé si tendrá que ver con eso, pero quería mencionar el tema de regionalización más o menos como lo manejamos, pero en conclusión, solo manejamos proyectos de investigación y proyectos de extensión. Ok, gracias Ricardo por el aporte. Bueno, ya han participado todas las universidades. Voy a recapitular hasta acá para ver más o menos por dónde vamos y qué tanto nos vamos acercando todas las universidades. Si estoy bien, Evelyn nos comenta que sí podría manejar esta clasificación. Evelyn, ahí me quedó la... Sí, nosotros, Ajá. porque así lo tenemos, ¿verdad? Ajá. En el caso de la UTN y la UCR, bueno, nosotros los que tenemos desde hace mucho tiempo el TCU, y está normado por el Estatuto Orgánico, es esta parte de participación estudiantil en procesos vinculados con las comunidades, ¿verdad? Entonces, eso por estatuto está. Y tenemos las otras 2 vertientes, ¿verdad? Que la compañera de la UNED hacía mención de la educación abierta. Para nosotros la educación abierta está dentro de los proyectos de educación permanente y tenemos en 3 sedes, ¿verdad? Los cursos libres igual están dentro de la educación permanente y esos, digamos, se manejan en una sola sección. Que es, digamos, la que yo represento, pero igual me correspondería dar la información de toda la vicerrectoría. Y en la parte de extensión cultural, tiene que ver con todo lo que la revitalización del patrimonio, todo lo que es la gestión cultural en las comunidades, todo el tema de la socialización de la ciencia desde el ámbito de la cultura. Entonces, digamos, creo que no todas vamos a llegar, digamos, como un consenso sobre lo que tenemos, ¿verdad? Pero sí creo que por lo menos las 2 universidades que tenemos información en relación con el TCU, pues que sea una información que se pueda dar a manera general. Creo que una solución, digamos, es que todos coloquemos la cantidad de proyectos que desde nuestras vicerrectorías o de nuestras instancias tenemos ese vínculo universidad-sociedad y que ya en los siguientes indicadores entonces hagamos una desagregación y ya lo que corresponde si es educación continua, porque yo sí tengo una observación en otro indicador que tiene que ver con el tema de cursos libres, pero no sé si en ese sentido llegaríamos a un consenso o qué otra alternativa tendríamos. Ok, gracias Evelyn. Bueno, tenemos la UCR y el TEC que sí podrían estar utilizando
esta propuesta. Tengo la nacional que indica que no tienen esta clasificación, ¿verdad? Del todo. La UTN solamente TCU. Y la UNED, según te entendí, compañera Denise, ¿podrían ustedes hacer una clasificación si se les da la definición de extensión docente y cultural? Pero después nos comentaste que ya tienen 3 definidas. Sí, en realidad, La propuesta bueno, de ustedes son las 3 que comentaste al final. sí. Ahora que dijo el compañero Ricardo sobre la división, exactamente eso es lo que ha estado pasando en la UNED. Nosotros no hacemos división en los proyectos de extensión. Siempre se ha manejado extensión o investigación. Cuando nos piden cantidades, hemos emitido cantidades por regiones, por provincias de diferentes, pero no hacemos una clasificación porque consideramos, digamos, que la división es muy delgada. Entonces, al final, tenemos que dejarlo en manos del proyectista que considera que es docencia o que es comunal o territorial, como nosotros le estamos poniendo, o cultural, ¿verdad? Entonces lo dejamos en manos del proyectista, pero si nosotros no hemos hecho esa clasificación, no lo consideramos importante hasta la fecha, ¿verdad? Entonces, por eso es que traemos esas propuestas, ¿verdad? De esas 3, porque primero lo que necesitamos es aclarar los conceptos para poder socializar los conceptos a nivel de todos los proyectistas. Bien, también sería importante evaluar, es importante hacer esa clasificación. ¿Perdón? O sea, es importante hacer la división. Para este indicador, en este, pues sí, o sea, yo les comento que esta ficha ya nos la remite CONARE, ¿verdad? Después de a la S y a la Subcomisión de Indicadores, después de que CONARE hace todo un procedimiento, una serie de talleres, reuniones con diferentes actores de la comunidad universitaria, ¿verdad? Con funcionarios, incluso estudiantes. Eso está dentro de su metodología y de ahí salen estas categorías, ¿verdad? Entonces ya esto está publicado en el planes y pues sí, se supone que tenemos que, ¿verdad? Las universidades ser capaces de brindar esta información porque ya se hicieron esas reuniones y se aprobaron estas fichas con la participación de todas las universidades. Entonces, pues sí es importante, ¿verdad? Tener esta clasificación y estas desagregaciones, ¿verdad? No sé acá los compañeros de la subcomisión si quisieran agregar algo más. Adriana, perdón, Sí, pero dígame. sí puede cambiarse la clasificación o tampoco. Sí, no. Por eso es que estamos acá, ¿verdad? Para llegar a un consenso, porque como bien ustedes han visto hasta ahorita, ¿verdad? Todas las universidades tienen sus propios pues procesos o pueden entender de diferente forma algún concepto. Entonces sí lo que queremos es llegar a una clasificación. Esta fue la que se propuso según el consenso al que se llegó en ese momento cuando CONARE realizó sus procesos, pero en el transcurso de la recolección de información o al estudiar estos indicadores en la SAI, pues sí nos hemos dado cuenta de que existen diferencias, ¿verdad? Pero sí es necesario homologar la clasificación, puede ser una distinta, pero que sí todos estemos de acuerdo. Ese es el panorama ideal, poder llegar a ese consenso, ¿verdad? Yo sé que eso a veces es un poquito complicado, pero ese es el propósito, ¿verdad? De poder generar esa clasificación, aunque sea un poco distinta a esta que se propone. Don Luis, adelante. Tal vez con lo que sea, Denise, y lo que has dicho tú, Adri, ese es el modelo ideal. No podemos tener en esta ficha, por ejemplo, los 5 tipos de proyectos de la UNA, más 10 proyectos de otra universidad. No es un listado por universidad, sino como sistema. Entonces queremos hacer como grandes familias y que ustedes lo vean. Entonces, bueno, este proyecto territorial, pero este proyecto territorial en docencia, en cultural, ¿verdad? Entonces lo puedo clasificar perfectamente ahí. Y la idea es buscar ese consenso para tener esa desagregación. En el peor de los casos, si no es posible llegar a un consenso, y la información urge, necesitamos ya empezar con esto, podríamos a lo interno de la subcomisión de indicadores plantear eliminar esta desagregación. Ahí están mis compañeros. Esa podría ser una posibilidad, porque si no se puede llegar a esto, pues no podemos tener en el sistema una ficha, algo que ha sido muy difícil de obtener. Y tampoco es una sumatoria
de tipos de proyectos, digamos, de cada universidad. Sabemos que cada universidad trabaja su propia metodología, etcétera, etcétera, conceptos, pero lo que tratamos de buscar aquí es un consenso entre ustedes como expertos, para que esta información, que es valiosa, de una u otra manera se conserve durante los primeros, bueno, durante estos 5 años del planes 2021-2025. Así es. Gracias, don Tal Luis. vez, Adri, Adri, la UTN, agregando la lista que tú ibas, a ver si yo no estoy tan mal, la UTN dijo que sí, él te dijo que sí. Y yo Ajá, creo la UTN, no, la ¿verdad? UTN me comenta que solo tiene el No, TC. no, ellos tienen otros proyectos, ahí están ellos, yo creo que ellos, conozco un poquito creo, y ellos tienen no solo TCU, sino proyectos de extensión, ¿es así o estoy equivocado? Ahí De momento está solamente en las estamos, observaciones. sí, perdón, Alonso. Adelante, Alonso, perdón. No, adelante, Fabio, siga usted, no se No, preocupe. Usted no, es el no, experto, más bien. no, hombre, no, por favor. Desde la vicerrectoría solamente tenemos aprobados en ese momento proyectos de TCU. Todavía estamos formulando algunos otros proyectos, pero como extensión docente o extensión cultural no tenemos nada aún. Digamos, para contabilizarlos, estamos solamente con TCU. Ok, perfecto. En este caso, por ejemplo, si una universidad no tiene por ejemplo, ustedes no tienen extensión cultural, cuando llenen esta información, la ficha en el sistema, van a poner 0, ¿verdad? 0 ahí, 0 en docente y la cantidad de TCU. O sea, no necesariamente es que tenemos que tener las universidades todos esos tipos de proyectos, ¿verdad? Entonces, la idea es hacer como una categoría acá, establecer donde ustedes se sientan cómodos y puedan digitar esa información. Entonces, hasta el momento, la UTN también aplica lo que dice la ficha, ¿verdad? Sí, Y, sí, excepto esas otras dos categorías, que sería sí, como una nota que ellos tienen Sí, que aportar al final de la sí, información. tal vez para agregar ahí, porque sí me preocupa, digamos, que si queda esta categoría, nosotros solamente podríamos representar lo que es el dato de TCU, pero nos estarían quedando por fuera otros tipos de proyectos que manejamos a nivel institucional. Entonces sí me preocupa que a la hora que se... ¿Perdón? No, no, es que estaba pensando que en otras fichas también se tiene la posibilidad de agregar otros. Y, Sí, o sería ver exactamente, ver qué otro detalle podemos poner con el fin de que podamos, porque por ejemplo ahí no estaríamos visualizando o como normalmente nosotros lo hemos venido presentando, lo que son los servicios de desarrollo empresarial, cursos libres, educación continua. Y es que eso no lo Bueno, metemos en las otras fichas, Laura, perdón. sí, Eso es pero digamos, diferente, Laura. aquí ya es totalidad de la cantidad, digamos, de cursos libres y de educación continua, no el proyecto como tal, pero normalmente nosotros reportamos TCU como un proyecto, cursos libres como un proyecto, educación continua un proyecto, la incubadora otro proyecto. Entonces sí me preocupa de que si se deja así tan cerrado, no tengamos como dónde clasificar esos otros proyectos que nosotros generamos, ¿verdad? Okay. Sí, no, Yo como también les comenté. quería, Sí, ay, adelante. perdón. No, adelante. Sí, es que no sabía si estaba llevando el orden porque hay varios con la manita levantada, Sí, creo, ¿verdad? ¿quién me habla ahorita? Perdón, es que aquí Alonso Disculpe, Salinas, pero Adriana, está Denise, está Ricardo y Evelyn. también Lady, todos tienen la manita levantada, entonces no sé si ellos perdón, bajan. qué pena, yo tengo que retirarme porque tengo otra reunión de aranceles y sí me están esperando y tengo que, por lo menos de extensión, eso que acaba de decir Laura, por ejemplo, la segregación que hacen desde planificación, sí es importante tomarlo en cuenta, pero desde extensión, proyectos de extensión como tal, solamente tenemos TCU. Ok. Entonces, yo tengo que retirarme y las disculpas del caso. Muchas gracias, Gracias. Fabio. Hasta Gracias, luego. Fabio. Chao. Ok, entonces continuamos. Me estaba hablando. ¿Qué se me hizo? Don Alonso, era don Diego. Sí, me bajaron las manitas todos. No, ahí están levantadas. Bueno, yo las veo Ay, no las levantadas veo. aún. Como le digo, está Ricardo, está Lady y también está Denise. Bueno, vamos en ese orden entonces. Adelante, compañeros. Ricardo, Lady y Denise. Gracias, sí, gracias. A ver, no, rápidamente, nada más aclarar porque me pareció que Adriana dijo que el caso del TEC estaba de acuerdo con esa tipología y no, en realidad no. Yo decía que en nuestro caso solamente hay un tipo de proyecto.
que ni siquiera coincide ninguno de esos tres. Ah, Lo ok. que yo, en aras del consenso, habría que definir, como decía, como decían, la definición, porque yo podría pensar que para lo que es extensión docente para la UCR, puede hacer que sean los proyectos de extensión para el TEC. Entonces, puede ser que yo me ubique en extensión docente, pero no sé si es la misma definición, porque nosotros en el TEC extensión docente probablemente la entendemos diferente. Entonces, pero igual un poco con la misma, no preocupación, sino aclaración, que todos nuestros proyectos, una vez que definamos que es extensión docente y que nosotros digamos, ok, sí, calzamos ahí, todos nuestros proyectos serían en este indicador, no tendríamos ni TSU, ni extensión cultural, ni probablemente otros, ¿verdad? Entonces, habría que hacer como que la aclaración que en caso del TEC solo hay un tipo de proyecto que por eso solo aparecen en ese, ¿verdad? En aras, en aras del consenso que decía, que decían. Sí, es como el caso de la UTN, entonces, que solo tienen TCU. Exacto. Tendrían que poner una nota, ¿verdad? Para Exacto. explicar por qué, o que no se cuenta con esa clasificación, ¿verdad? Pero Adriana, sí, perdón, sí, de momento yo no me identifico ninguno. Habría que definir sí, qué es extensión docente para ver si entramos ahí. Si ok. no, habría que incluir, no sé, si incluirnos en Sí, digamos otros que o... tentativamente, así como lo ves, sería ahí, pero sí Exacto. ocuparías como más carnita, digamos, para poder Confirmar. entender bien la definición y ver si entran ahí los proyectos. Sí. Sí, lo que decía doña Denise, ¿verdad? ¿Qué se entiende? Correcto. ¿Qué se está entendiendo por cada uno de los conceptos? Sí. Ok, ya ahora sí. Muchas gracias, Ricardo. ¿Quién sigue? Don Alonso. Ahí me disculpan con el orden, pero se me perdió por No, un... que yo también quería, bueno, sí entiendo que sería bueno como tratar de definir otras categorías, ¿verdad? Que ojalá que se puedan identificar todos dentro de los proyectos de la parte de extensión, ¿verdad? O ojalá que se pudiera hacer. Pero también hay una alternativa que creo que tal vez Luis ahí no mencionó, que podría ser, digamos, que en este momento no cuenten ustedes con la división de la información de esta manera, ¿verdad? Pero entonces, tal vez para el próximo año sí se podría empezar a recolectar, ¿verdad? Y eso sí, como dejar bien claras las definiciones como para poder que desde extensión, ¿verdad? Los puedan ir clasificando desde ahora como los proyectos que ya se han ido generando. Entonces esa es otra alternativa que también podríamos valorar, ¿verdad? Si tal vez en este momento para la información del 2021, ustedes no cuentan con esto clasificado de esta manera o con otra clasificación que se vaya a definir, pero que tal vez ya para el 2022 o a partir de este 2022 sí podemos ir haciendo la clasificación. Entonces es otra alternativa de cómo podríamos trabajar la información, ¿verdad? Para no perder del todo como esta desagregación, ¿verdad? Que sería que por tipo de proyecto. Entonces es nada más como para dejarles ese otro panorama y que lo valoren. Gracias, Alonso. Gracias, Alonso. Sí, entonces ya llevamos 3 opciones, ¿verdad? Una, tratar de homologar, que es lo que estamos tratando de hacer ahorita. La propuesta de don Alonso, que sería pues trabajar para incluir la información. Igual tendríamos que llegar a un consenso de homologar estas categorías, pero probablemente algunas universidades lo puedan hacer hasta el otro año. Esa es otra opción. Y la otra opción que comentaba don Luis, eliminar esa ¿cómo se llama? Esa desagregación, ¿verdad? Ya sí es como imposible ponernos de acuerdo o para las universidades no es posible llegar a este consenso, pues esa es otra de las opciones que tenemos. Tal vez, Adri, sí, no, lo que decía Alonso es, digamos, a mí me parece bien, bueno, no soy jamás experto en esto, pero tenemos extensión docente, extensión cultural, TCU y otros. Entonces, eso significa que vamos a abrir un campo en el sistema para que si alguna persona, alguna universidad, no sé, no encuentra cabida en estas 3 alternativas, puede incluirlo ahí en otros y probablemente detallar, digamos, ese otros, lo puede por medio de algún tipo, porque eso es un sistema, ¿verdad? Va a haber un sistema donde ustedes van a digitar un número y van a venir, solo van a estar esas 4 categorías. El sistema tiene una parte de observaciones, entonces ahí
se pueda notar un detalle que son esos otros. Tal vez tengamos un poquito más de tiempo, como decía Alonso, para que podamos ajustar para el año 2022 ese otros, ya con un poco más de tiempo, de consenso entre ustedes para discutir ese tema específico. Creo que eso sería una alternativa y que podría servirle a todas las universidades sin obligarlas en este momento a hacer todo una clasificación extenuante para incluir en estas categorías, sino incluir otros y posteriormente para salvar la categoría y posteriormente podamos ya detallar un poco más este indicador. Sí, y ayudar con la visibilización, ¿verdad? Del trabajo de las universidades, que era otro aspecto que comentaba el compañero o la compañera. No dejar por fuera ese otro trabajo, ¿verdad? Que tal vez no está acá en esta clasificación, incluirlo aquí en otros. Sí, en el sistema eso se puede hacer, se puede incluir la casilla otros y hay una casilla adicional donde uno puede escribir y especificar ahí, pues poner el detalle, ¿verdad? ¿Qué significa otros exactamente para cada una de las universidades? Lo que sí podemos hacer, perdona, Adri, es que en el texto del documento podemos también hacer referencia a ese otros de cada universidad. Como puede salir un número muy alto, podemos en el texto, no en el gráfico, porque el gráfico, pues lo conveniente es tener pocas, digamos, líneas. La redacción. La redacción, decir, bueno, otros se refiere, por decirles un ejemplo, a la UNED en tales y tales, en la UNA, tales y tales, y así de una u otra manera salvamos la información que es reflejada en el documento. Esa sería una de las alternativas que les proponemos a ustedes, a ver qué les parece y podemos seguir en otra ficha si les parece bien. Sí, sería, bueno, que todos revisemos esta propuesta a ver si qué tan viable la ven, ¿verdad? A mí me parece, o sea, desde acá donde yo veo el asunto, ¿verdad? Me parece que lo más viable ahorita para, pues no comprometerlos a ustedes en pues, estudiar esas otras clasificaciones, incluir el trabajo de todas las universidades y continuar con el proceso de recolección de datos, ¿verdad? En el sistema esto se puede hacer. Pero bueno, ahora los escucho para conocer si están de acuerdo con esta propuesta que nos hace don Alonso y don Luis. Doña Ley. Sí, si me permite, vieras que yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? Porque, por ejemplo, hablo por mi universidad. Nosotros no tenemos TCU, nosotros no tenemos esa clasificación de extensión docente, extensión cultural. Y si la categoría otros es la única, la que se va a abrir, pues yo declararía en 0 TCU, extensión docente y extensión cultural, prácticamente invisibilizando todo el trabajo de extensión que tiene la universidad, que estamos cerca de 400 proyectos. Y ojo que no tenemos TCU, estoy hablando de proyectos liderados por académicos, no tienen nada que ver con TCU. Estaría totalmente invisibilizando todo ese trabajo en una categoría otros. Acuérdense que la categoría otros se utiliza para cuando no calza nada, entonces lo pone uno ahí como de colilla. Entonces estaría yo aceptando incluir un trabajo importantísimo desde los procesos que hacemos nosotros de extensión a nivel de comunidades en una subcategoría otros. Sí, o sea, claro, totalmente invisibilizado el trabajo. No doña Lady, ¿y cuáles categorías utilizan ustedes? Nosotros tenemos solo la categoría extensión. Proyectos de extensión, nada más. Proyectos de extensión, nada más. Entonces me preocupa que cuando yo entiendo que es un sistema y por eso es que me preocupa, porque en el sistema es como muy cerrado, ¿verdad? En un sistema usted pone nada más un número y ese número es lo que hace una imagen de lo que tiene la instancia, ¿verdad? Si yo empiezo a declarar todo en 0 y cuando me dicen a mí, métalo en otros y en observaciones, ponga un detalle, perdón, ¿quién ve observaciones? Observaciones es como una explicación sobre algo que yo hago, pero realmente a lo que yo me hago referencia siempre es al número que está reflejado ahí. Un número que cuando me dicen a mí haga otros, yo le puedo hacer una categoría de otros, no sé de cuánta lista de los procesos de trabajo que nosotros hacemos, ¿verdad? Que no necesariamente están vinculados a extensión docente o a extensión cultural, porque incluso me surge la duda por qué está tan encasillado solo a estas dos cosas cuando los procesos de extensión en las universidades son diversos, son amplísimos y por qué solo a esos dos conceptos, pero bueno, ya ustedes como comisión de indicadores
lo habrán valorado, no sé. En el caso de la UNA, ni quién está, ni quién habrá aceptado eso, pero hablo por el caso de que yo coordino, que son los proyectos de extensión, que me veo totalmente invisibilizada ahí. Sí, claro, claro. Sí, doña Lady, yo le comprendo muy bien su punto, ¿verdad? De hecho, acá bueno, solo recalcar, ¿verdad? Que la comisión ya nos viene esto listo. Se supone que participaron todas las universidades, ¿verdad? Y bueno, nos hemos encontrado con este problema que usted comenta de quienes tomaron esas decisiones, ¿verdad? Sí quisiera acá, por ejemplo, hay unas notitas que vienen para cada universidad, ¿verdad? Que no las leí ahora al inicio. Empiezo por la nacional. Dice que para este indicador se consideran los proyectos puros de extensión, pero igual, ¿verdad? Creo que quedamos parecido porque se consideran esos, pero en dónde se van a meter, ¿verdad? En cuál no se especifica tampoco. El TEC dice que para este indicador se consideran solamente proyectos de extensión registrados, ¿verdad? No se contabiliza acción social. La UCR y la UTN contabilizan además dentro de sus proyectos de extensión, acción social, los trabajos comunitarios vigentes, los TCU. Esa es como la información extra que tenemos, ¿verdad? En la ficha. Claro, por eso, perdón, porque en la UNA para nosotros son una categoría que tiene, vamos a ver, en la UNA tenemos dos categorías. El proyecto que se llama proyecto de extensión, que es extensión pura, o sea, no tiene integración ni de docencia ni de investigación, solo extensión se hace, y tenemos otra categoría que es el integrado, que se hace extensión con investigación, extensión con docencia o que involucra las tres áreas. Pero dado que justo en años anteriores nosotros teníamos que hacer esto mismo para CONARE, en donde solo la UNA tiene los proyectos integrados, pues entonces nosotros lo llamamos así, nosotros llamamos proyectos puros de extensión o proyectos integrados con componente de extensión, porque cuando ustedes nos piden cuántos proyectos de extensión tiene la UNA, nosotros sumamos las dos categorías y les damos respuesta a ustedes. No pasa nada, ¿verdad? Siguen siendo extensión todos, ¿verdad? Pero cuando a mí me dicen, ahora, no haga solo eso, sino que ahora, dígame, ¿quiénes son de extensión docente? ¿Quiénes son de extensión cultural? Yo te digo, ninguno, porque esa categoría no existe para nosotros, ¿verdad? Para nosotros existe solo extensión como tal, como existe en el tecnológico extensión e investigación, para nosotros también, o sea, o son de investigación o son de extensión, ¿verdad? No existe esa subcategorización. Entonces, cuando ustedes me piden que haga esa categorización, yo ni siquiera les puedo prometer que esa categorización yo la tenga lista para los proyectos que yo refleje el próximo año. ¿Por qué? Porque ya pasó nuestro proceso de formulación de proyectos 2023. Ya los académicos no lo categorizaron de esa forma. Entonces tendría que ser una nueva categorización que exista en el sistema de información de la universidad, en donde me incorpore que cuando ellos hagan la formulación de sus proyectos, incorporen esa variante y me digan, ok, su proyecto es de extensión, pero su proyecto de extensión ahora es de extensión docente o de extensión cultural. Me van a decir, y las otras acciones que se desarrollan que no tienen nada que ver con docente, con extensión docente y extensión cultural, entonces ¿dónde me quedo? Ya Perdón, doña Lady. Antes de darle la palabra a doña Evelyn y a Denise, el problema que yo veo es, según lo que entiendo, es que usted, aquí el asunto es que ese otro no le funciona, pero ustedes no tienen ninguna clasificación de proyectos de extensión. Y si una universidad no puede aportar esa segregación, prácticamente no podríamos tener esa segregación en la ficha. O sea, ese es el punto principal. Entonces, compañero, yo entiendo que estamos encerrados, perdón, estamos encerrados en que... Tampoco la tiene, sí. Bueno, el tecnológico me decía que sí se puede acomodar perfectamente en una de estas. Entonces, estamos haciendo una propuesta sobre esto y, bueno, habíamos hablado de otros, que era como una alternativa de acomodo por mientras, pero en el caso de ustedes es que no tienen ningún tipo de clasificación de proyectos y ahí sí nos enfrentamos, y bueno, están mis compañeros de la comisión, a un tema que si una universidad no puede aportar esa desegregación, no es posible, pues tendríamos que discutirlo y ver si la eliminaríamos.
Pero perdón, Luis, Adelante. ahí claramente está indicado, ¿verdad? La parte de la una, o sea, en las observaciones, y entonces se va a seguir contabilizando así porque y entendemos perfectamente lo que dice doña Lady, ¿verdad? La imposibilidad de que por sistema y demás ellos digamos, se ajusten o acomoden a alguna categorización. Entendemos que, digamos, que lo seguirán manejando así pues seguirán con la observación por los 5 años, ¿verdad? Entonces, y nosotros, digamos, trabajaríamos eso, ¿verdad? Si gusta, doña Lady, también en las observaciones, vamos a ver, las observaciones del sistema que usted decía, nosotros sí las leemos y no solo las leemos, sino que también las incluimos en la prosa del informe que usted está haciendo, ¿verdad? No es que, digamos, vamos a ver, el sistema es para el trasiego de información, nada más. Y el área de observaciones es para que, digamos, nosotros de la SI podamos procesar la información, ¿verdad? Pero, digamos, en esa parte de observaciones, lo que nosotros hacemos es, digamos, como tomar notas o aclaraciones para poder, digamos, trabajar la prosa del informe, ¿verdad? Pero realmente, digamos, es la prosa del informe, vuelvo a eso, ¿verdad? No es que ustedes van a aparecer en observaciones o en una página, en un apéndice o algo así, no, o sea, de las observaciones extraemos lo que usted nos indica y lo ponemos en la prosa del informe, ¿verdad? Eso es más o menos, tal vez, no sé si tal vez se malinterpretó un poco la parte de observaciones, ¿verdad? De hecho, perdón, tal vez para aportar un poquito aquí con lo que dice mi compañero Alonso, es este tema de observaciones que ahora está en el sistema, anteriormente no estaba, más bien se incorporó porque muchas veces tenemos diferencias de los datos de un año a otro y normalmente no teníamos explicación de por qué y teníamos que decirle a los compañeros de la subcomisión de otras universidades que por favor nos ayudaran a conseguir la información y muchas veces la información no nos llegaba, entonces no se podía incorporar dentro del informe. La idea también es que por medio de esas observaciones nosotros podamos subsanar esas situaciones y poder incorporar todo aquello que ustedes consideran que tenga que reflejarse en el informe. Entonces también como para aportar esa parte de que en observaciones más bien es importante que ustedes incluyan todos esos datos para poder así sustentar más el informe y no solamente el dato numérico como tal. Ok. No sé, Adriana. Sí, Sí, doña Evelyn. adelante, sí. Sí, gracias. Bueno, primero aclarar, ¿verdad? Que todos los proyectos que nosotros tenemos aquí en la Vicerrectoría de Acción Social están liderados por personas docentes, académicos, ¿verdad? Si bien es cierto el TCU está desarrollado por estudiantes, sus objetivos, quien formula el proyecto son los académicos. Esta desagregación nosotros la tenemos desde el reglamento del Estatuto Orgánico y propiamente del reglamento de la Vicerrectoría de Acción Social. En el caso de la Universidad de Costa Rica, todo lo que es vínculo universidad-sociedad lo tenemos dividido así. Y, por ejemplo, y retomando un poco lo que exponían los compañeros de la UTN, ¿verdad? Que podrían haber quedado algunas iniciativas fuera. Por ejemplo, nosotros en Acción Social, y reitero, en la sección que yo en este momento represento, nosotros tenemos todos aquellos proyectos que tienen que ver con educación continua. Tenemos todos los proyectos que tienen que ver con servicios de asesorías y consultorías. Tenemos todos los proyectos de cursos libres. Tenemos todos los proyectos de educación abierta, ¿verdad? Y todos dentro de la categoría de extensión docente. En el caso de nosotros, pues, y yo revisando un poco lo que estaba, cuando nos presentaron el sistema, yo lo que iba a optar era indicar que, bueno, que de los 730 proyectos que tenemos aproximadamente en las 3 secciones, tantos eran de trabajo comunal universitario, extensión docente y cultural, pero al final el dato son los 730, ¿verdad? Porque son la cantidad de proyectos que se hacen en extensión, o lo que en otras universidades se entiende por extensión, ¿verdad? Entonces, yo sí, digamos, a la hora de llenar esa información, yo sí me iba a basar un poco en lo que estas observaciones decían. En el caso de Lady, bueno, ella comenta que para el dato que se da con ARE,
tienen lo que son los proyectos puros y los que tienen integrados. Yo en este caso, ¿verdad? Lo someto, digamos, a consideración que, bueno, no sé, ella menciona que son 400 y resto de proyectos. Yo solo en extensión docente ya llevo los 385, ¿verdad? Y pueden crecer, solo la sección mía. Entonces, yo sugeriría eventualmente que se puedan separar los que son de extensión pura y los que son integradas, porque al final de cuentas suman a todo el proceso académico que se desarrolla en las universidades. A mí lo que sí me preocupa es que en las otras queden invisibilizados otros procesos, porque yo sí sé por espacios que yo estuve en otras comisiones en CONARE, que hay procesos de capacitación en la UTN que no están asociados a la parte de extensión, pero que sí son un vínculo universidad-sociedad, ¿verdad? Entonces, que para la UTN serían todos estos procesos de capacitación. Sé que les tienen un nombre específico, ¿verdad? Disculpen que lo haya olvidado en este momento, pero esos proyectos en la UCR están integrados desde la extensión docente, ¿verdad? Entonces, ¿cómo recuperar todo este acompañamiento que también se da un proceso de formación, de actualización profesional, de desarrollo de habilidades para la vida, que no precisamente están asociadas a la extensión, pero sí es un vínculo universidad-sociedad, reitero? Gracias, Evelyn. Doña Denise, adelante. Sí, Evelyn comentó ahora que lo que es el proyecto de educación abierta, ellos lo están agrupando en extensión docente, me parece que fue lo que comprendí. Nosotros lo haríamos en una clasificación aparte. O sea, nosotros estamos sugiriendo educación abierta parte de extensión docente y extensión comunal. No estamos usando el término extensión cultural. Bueno, yo aquí en mis anotaciones veo que la UTN solo maneja el TCU, la UNED, digamos que nosotros no tenemos clasificación, extensión, igual el TEC, solo extensión, y la UNA no tiene clasificación. Entonces, yo creo que con eso ya podríamos tomar una decisión. Y después, a mí algo que siempre me ha preocupado de los proyectos es que cuando se entregaban los proyectos solamente se pedía cantidad, ¿verdad? Que son estos para dar información de los indicadores de gestión, ¿verdad? Pero ahora revisando, digamos, en planes hay otros tipos de indicadores que son los estratégicos. Y a mí bueno, parte de lo que me preocupaba es que las universidades están siendo muy cuestionadas para no dar a conocer el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, a través de los indicadores de gestión, vamos a dar cantidades nada más. Y a través de los indicadores estratégicos, ya vamos a dar el trabajo que se está haciendo, que realmente más que entregar números, lo importante son los resultados que estamos obteniendo. Entonces, creo que a través de nuestros trabajos, de los proyectos, se van a ver visualizado el trabajo que realizan las universidades a través de los indicadores estratégicos. Entonces, no sé, digamos, si será... si podemos, ¿verdad? Si se considera o es tan importante mantener esta clasificación o solamente dejar como proyectos de extensión, o sea, dejarlos de dónde se generan, hacia dónde, qué poblaciones afectan y además que son de extensión en el agrupamiento grande. De todas maneras, digamos, yo siempre que me han pedido información de CONARE, lo que más les interesa es conocer la provincia, la región, el cantón donde se genera, pero nunca me han pedido información referente a este tipo de clasificación, como que sea importante para tomar decisiones. Esto es referente a la experiencia que tengo desde que llevo proyectos. Gracias, Denise, por el aporte. Me parece que sigue don Alonso y doña Gaudí. Yo creo que fue que olvidé bajar la mano, nada bueno, más, perdón. entonces le doy la palabra a Gaudí. Amigos, externales mi preocupación por la categoría otros, porque ahora que están hablando, no sé si fue don Luis o fue otro compañero de su comisión, que mencionaba que la categoría otros no estaría reflejada en el gráfico, estaría reflejada solamente en la prosa. A mí también eso me genera la sensación de que hay muchas cosas que serían invisibles, porque sabemos que muchas veces lo que la gente comparte o lo que realmente lee
es esa figurita. Entonces, mucha gente no se va a tener, como decía doña Lady, a ver las observaciones o a leer a detalle la prosa, se va a quedar con lo que está en el gráfico. Entonces, estaría visibilizando lo que no está en tres categorías, estaría visibilizando todo lo de la una y probablemente parte de lo nuestro, porque ya como Denis dijo, no tenemos esa clasificación tal cual, ¿verdad? Entonces, para mí es importante que aunque el gráfico se vea muy feo y la categoría otro sea gigante, se refleje justamente por esa parte de compartir, porque al menos desde la experiencia nuestra, muchas veces van pasando por WhatsApp las infografías, las imágenes y demás, y no necesariamente la prosa, ¿verdad? Entonces, para que sí lo analicen, porque es una Adri, categoría perdón. que pinta que va a ser muy grande. Gracias, Bueno. Gaudí, por el aporte. Sí, don Luis. Bueno, ahorita, antes de Laura, cuando platicamos otros que hemos tenido experiencia, se detalla en la prosa ese otros, cómo se justifica. Entonces ahí vendrá la justificación de que en otros incluye proyectos de la UNA, tal cantidad por esto y esta razón. O sea, bien lo explicaba Alonso, el informe que se hace en forma anual, hay gráficos, pero hay mucha prosa, hay mucha justificación. En la prosa, por ejemplo, se habla de por qué un indicador bajó, aumentó, etcétera, etcétera. O, por ejemplo, nos hemos tocado casos donde una universidad no aportó el dato, así de sencillo. Entonces se anota ahí, no lo aportó por X, Y razón. Entonces anota, tal universidad no aportó el dato, ¿verdad? Porque el gráfico se ha influido por eso. Pero sí, el informe es completo y viene la parte gráfica y la explicación del gráfico, no es simplemente el gráfico en sí. Y la idea en este año es más bien sacar todo el provecho posible a esta información para recalcar eso. Lo que sea de proyectos estratégicos, esos son otras cosas, esos son proyectos sustantivos, es otro tema. Entonces no tiene que ver, digamos, con esto de la parte, digamos, de estos indicadores sustantivos, que es muy específico. Los estratégicos es lo que se piensa a futuro hacer, algunas cosas que se tienen, que eso se está trabajando lentamente, pero creo que lo están trabajando, pero acá es información de indicadores sustantivos, que son los que ya están aprobados en planes 2021-2025. No sé, ahorita, si tenía algo que decir. Sí, no, tal vez que fue que puede ser que no nos explicamos bien, pero otros sí iría graficado, digamos, sí iría dentro de la opción de la imagen, ¿verdad? Que se reporta, va en la línea de otros, en el grafiquito, y en la prosa, entonces ya ahí indicaríamos qué específicamente es lo que se relaciona con otros, pero sí va graficado, eso siempre va a estar ahí. Sí, gracias, Laura. Bueno, yo quisiera agregar que como acá están los compañeros de la subcomisión y si no está así, pues me corrige, pero en reuniones que hemos tenido, pues sí hemos conversado también sobre la posibilidad o la necesidad de no solamente entregar el informe y que sean esos números los que se vean, ¿verdad? Que creo que es también como una inquietud de todos acá, que sea solo el numerito el que cuente y que solamente eso vean las personas. En la SI también nos preocupa pues darle divulgación a este informe para mostrar precisamente los esfuerzos de todas las universidades, ¿verdad? Eso es algo que lo hemos conversado ya en lo interno. Bueno, ese era un comentario que quería agregar. Bueno, tenemos la opción que recalca doña Denise, que fue la que también indicó don Luis, que sería trabajar sin estas desagregaciones, ¿verdad? Tenemos el tema de otros que no a todos acá nos parece lo más adecuado por el tema de visibilización de los estados de las universidades. Entonces, pues esta es otra opción, ¿verdad? Ante la dificultad de poder generar ese consenso o esa homologación, trabajar sin esta desagregación. Don Luis. Yo, por mi parte, bueno, ustedes son los que mandan, pero yo me inclino a mantener este historial que hemos tenido, TSU, extensión, docente, extensión cultural y otros, con lo que han dicho mis compañeros, ya hemos explicado, viene graficado, viene justificado, ninguna universidad ahí va a perder, digamos, se va a ver perjudicada en la información que se da, se justifica por qué no se clasifica en algún tipo de estos de extensión docentes, y la información va a ser muy completa, digamos, para efectos de protegerse. Pero nos gustaría, a mí, bueno, particularmente que esto se mantenga, esta desagregación. Entonces, más bien la consulta a los compañeros es si decidimos que mantengamos esta desagregación, agregando esto de otros, para poder, digamos, concluir esta ficha. Evelyn, adelante.
Sí, digamos, en el caso de nosotros de la UCR es así como tenemos la información. Yo más bien veo la dificultad en un indicador más adelante, porque ahí sí, digamos, la conceptualización que tenemos es un poco distinta. Yo, digamos, en este caso, y además como le comprendí a Adriana, ya esto pasó por una revisión. Yo creo que para este año no sería como tan factible para todos, digamos, tener la información clasificada de esa manera, ¿verdad? Y tampoco sería como tan factible hacer un cambio en la ficha en el corto plazo, ¿verdad? Entonces, digamos, yo secundo, ¿verdad? Que por el momento que se dé el dato, ¿verdad? De la cantidad de proyectos de extensión que tenemos cada uno. En el caso de la UCR, pues lo dará, pues esa es la clasificación que nosotros tenemos, y que sí efectivamente haya un compromiso, ¿verdad? De que se le ponga mucha atención a esas observaciones que cada universidad vayamos a colocar sobre ese rubro en específico, ¿verdad? Porque creo que ahorita estamos como en un punto de inflexión, ¿verdad? Porque ya es algo que está aprobado y pues las universidades tampoco podemos como correr, porque Lady tiene razón, ya nosotros ya entramos en nuestro proceso de formulación en 2023 y supongo que las otras universidades también. Entonces, meter un rubro, ¿verdad? De una clasificación que primero hay que empezar a unificarlo desde CONARE, de ahí no lo vamos a bajar tan pronto. Entonces, yo diría que se mantenga, bueno, sí tenemos que mantener el otros, pero que sí que exista un compromiso de resaltar lo que cada universidad coloque en observaciones, ¿verdad? Porque somos universidades y respondemos a una diversidad de contextos, ¿verdad? De acuerdo al origen de cada una. Entonces, ahorita como meternos todos en un zapato, pues sí va a ser un poco complejo. Denise tiene la manita levantada. Bueno, fue hace rato, pero perdón, es nada más para tener claro lo que Evelyn dice. O sea, durante este año entregar la información como toda unificada, como extensión, y tener el compromiso posteriormente de hacer esta clasificación, así como esta TCU, extensión docente y extensión cultural. Así es, Evelyn. Okay. Para este año, que cada universidad pueda reportar lo que tiene de extensión, ¿verdad? Y que en el campo de observaciones se diga cómo es que los tiene clasificados. Si se va a agregar otros, entonces, bueno, en el caso de ustedes, ya hicieron un ejercicio de poner educación abierta, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y para que nosotros podamos generar el dato para lo que es lo que nos corresponde este año. Y si se decide mantener esa clasificación, ¿verdad? Entonces sí tendríamos que llegar a un consenso desde el CONARE para ver, por ejemplo, el TCU hace mucha referencia al trabajo con estudiantes, entonces podemos ver la extensión donde haya participación estudiantil, ¿verdad? Entonces no precisamente se llama TCU, pero sí hay una participación estudiantil, hay un vínculo, ¿verdad? En extensión docente, bueno, eventualmente podríamos clasificar ahí todos los procesos de actualización profesional, pero entiendo que otras universidades lo tienen como un programa aparte, y todo lo que sea desarrollo y habilidades para la vida, ¿verdad? Que en el caso de nosotros sería toda la línea de educación permanente. Y las otras universidades que también tienen esos procesos de vinculación con empresa, por ejemplo, que es la UTN, entonces, digamos, en el caso de la UCR son los servicios, ¿verdad? Entonces, ahí eventualmente podríamos buscar vamos a ver, categorías un poco más genéricas para clasificarlo con la información que cada uno tiene. Digamos, en este momento yo sí veo que con la información que tenemos en UCR, para el futuro podríamos flexibilizar para clasificar. Pero, o sea, nosotros por reglamento y por estatuto lo tenemos así. Pero que, o sea, si la UNED tiene procesos de capacitación, ¿verdad? Igual educación continua, y la UCR tiene cómo clasificar los proyectos, entonces hablemos de una categoría de capacitación, por ejemplo. Entonces, pero esto no se puede resolver
ni hoy, y sería una cuestión de resolver durante el año para poder lograr dar la información que corresponde en el 2023. Habría que hacerle un ajuste, digamos, a la ficha, buscando un glosario que no sea común en el lenguaje para todas las universidades. Para redondear, doña Villar, si se quedaría la propuesta, se quedan los 4 tipos que están aquí establecidos en color amarillo. TSU, extensión docente, extensión cultural. Así se queda de acuerdo a la ficha y se le agrega la parte de otros, ¿verdad? Y esa parte de otros, en el caso de las universidades que lo utilicen, lo justificarás y eso vendrá en el informe. En la prosa, esa es la propuesta que estamos discutiendo, digamos ya parto de que la UCR está de acuerdo. Y aquí la pregunta sería para la UTN, para la UNA y para la UNED y el TEC. Llevo 1, vamos 1-0. Así es que no sé si lo hacemos en orden el TEC. Ya no está del TEC, creo. El compañero creo que ya no está, pero él había puesto una observación por aquí. Sí, que sí puede manejar esto, ¿verdad, Laurita? Que él puso que, bueno, le informáramos y llegábamos a un consenso, que quedara atento a las aclaraciones, que la opción de otros le parece una buena opción. ¿Y usted, entonces usted es UTN, Laurita, para? Bueno, por el momento el compañero igual Fabio no está, pero por el momento otros nos funcionaría. Igualmente la explicación que dio la compañera del UCR nos guía bastante, entonces por el momento sí estaríamos de acuerdo con esa clasificación y yo le informo a mi compañero. Perfecto. Denise. Bueno, yo estoy de acuerdo siempre y cuando nos den las definiciones claras o acorde, no sé si nosotros tenemos que darlas. Las definiciones claras. Totalmente sí, de que es ok, pero entonces funcionaría a partir de, para la información, para el informe del 2022. No, sí, en este momento, el año 2021, que es el año pasado, tenemos que llenar la información del año pasado con estas 4 categorías que están proponiendo. TSU, extensión docente, extensión y otros, porque ya es el primer año que hay que informar y que esto empieza en el mes de abril, pues que estamos pidiendo colaboración para poder arrancar, porque necesitamos arrancar esto. Esto es ya para el primer año 2021, así sería el primer informe. Para el segundo informe, es lo que compartía la compañera Evelyn, que hay todo un proceso que les puede llevar a ustedes tiempo para mejorar o modificar esta ficha y plantear algún tipo de clasificación diferente, pero para el 2021 que necesitamos arrancar es con estos 4, la propuesta es con estos 4 ítems, estas 4 categorías, y ya la UCR está, le parece, si no estoy mal, y la UTN. Entonces faltaría a usted, Denise. Y la doña de la UNA. Luis, don Luis Fernando, no me parece, porque la información del año pasado nosotros no la tenemos clasificada así. O sea, si la información del 2021 hay que entregarla así, nosotros no la tenemos clasificada así. La entregamos, pero la hicimos a nuestro criterio, no porque está organizada así. Entonces, no me parece, digamos, ya tener que entregar la información del año pasado como está clasificada ahora. Tampoco para este año, porque no la tenemos. Ya los compañeros más bien, lo que yo entiendo es que no tienen esa clasificación. Sería para el informe del 2022. El asunto es, para efectos de la UNED sería usar, por eso está el punto de otros. O sea, si ustedes tienen otro tipo de clasificación, por eso se está usando la palabra otros para que se justifiquen. Bueno, nosotros clasificamos los proyectos de esta otra manera, ¿no? Se incluyó en otros y se anota por qué. Para poder salvar estas categorías y poder salvar esta ficha en esta área. Ese es yo creo que es lo que hemos dicho, ¿verdad? Es lo que estamos diciendo. Para el 2021, que es el año pasado, la clasificación ya aprobada en esta ficha, que es la que están ahí, son estos 4. Estoy claro que ustedes tienen que ponerse de acuerdo, modificarla, pero bueno, es lo que tenemos en este momento y agregar otros por el momento, para aquellas universidades que tengan una clasificación diferente. Bueno, entonces comenzamos con la votación. Es que yo preferiría escuchar a las otras universidades, porque nosotros traemos la propuesta de nosotros porque, por esto mismo, porque no tenemos esas 2 definiciones. Entonces, me parece mejor escuchar a los otros compañeros.
Que tal vez usted tiene toda la razón, yo estaba buscando los planes tienen glosario, lastimosamente no está esa definición docente y cultural. Nosotros nos comprometemos a buscar esa definición para que incorporar al glosario y enviárselas a ustedes. En este caso ya tenemos la votación prácticamente del TEC, la UCR y la UTN. Faltan dos, que sería la UNED y la UNA, la compañera de la UNA. Bueno, en mi caso yo ya me manifesté, no estoy de acuerdo, no es la clasificación que tenemos nosotros, no, y ni la podríamos tener para el corto plazo, ¿verdad? Porque no es parte de los procesos de los cuales nosotros tenemos estipulados en los procesos de gestión académica de los proyectos. Entonces, como les digo, estaríamos indicando que no tenemos proyectos desde esa categorización y los declararíamos en cero. Entonces, En cero las categorías que no, y aplicaríamos la categoría de no, en ninguna, porque para mí otros no me funcionan. Ok, perfecto, estaría bien. Entonces es una forma de que podemos anotar en el mismo informe. Entonces, si esa es la alternativa, podemos hacer. Denise. Es un poco difícil. Yo, digamos, votar por algo para salvar la ficha o salvar esa categoría que está definida ahí sin que nos hubieran dado de un principio la definición, creo que está un poco complicado decir, podríamos meterlo en otros, pero para salvar la ficha, pero no, en realidad no estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque mi votación sería así, prefiero dejarlo en extensión, o sea, reportar todos mis proyectos de extensión que hacer esa clasificación. Bueno, yo creo que tenemos las dos propuestas de las propuestas de las universidades, de las 5, y como para no creo que podamos convencer a todos, unos u otros, entonces este tema lo veremos en su comisión de indicadores, me parece a mí, ya con las respuestas de cada uno de ustedes. Lo que queríamos era informarles, entonces. Perfecto. Y entonces le informamos sobre esto. Luis, la idea es, sí. Perdón, ¿verdad que no vamos a terminar todavía hasta que veamos la otra ficha? Es que nosotros traemos unos comentarios de la otra ficha. La otra ficha está más difícil todavía, pero vamos. Y yo tengo una reunión ahorita a las 3:30, faltará mucho, disculpen. Falta, bueno, vamos a pasar a la otra, ¿verdad? Esta ya toma en los criterios de toda la SU y se va a discutir en lo interno de la SI, se les emitirá también pues la información tomando en cuenta sus criterios, por supuesto. La siguiente ficha es la 1312, cursos libres y de educación continua. La descripción muestra la cantidad de cursos libres y educación continua ofertados por las instituciones del CIESUD. La interpretación son acciones académicas diseñadas para favorecer las oportunidades de los participantes mediante el acceso al sistema educativo no formal, fomentando el desarrollo de habilidades, destrezas y experiencias en diferentes campos del conocimiento humano. Aquí viene algo importante. Programas o actividades de formación complementaria a la educación formal, con la participación de académicos de todas las áreas en diversas modalidades. Cursos, talleres, simposios y otros, llevados a cabo mediante una oferta flexible orientada a la actualización y refrescamiento de saberes técnicos, científicos o profesionales de una persona. Las desagregaciones, la primera, bueno, por universidad, la segunda, región de planificación, la tercera, la modalidad del curso o actividad, ¿verdad? Que parece que son estas, cursos, talleres y simposios, son las que se proponen acá, y áreas de conocimiento, ¿verdad? Que a lo largo de los indicadores o para muchos indicadores, área de conocimiento se manejan las de Frascati, que están pues orientadas mucho al ámbito de la investigación, ¿verdad? Pero bueno, estas son las otras dos consultas que tenemos para esta tarde. Don Luis, no sé si tiene algún comentario acá para las compañeras. No, yo creo que la pregunta es esa, digamos, ahí tú tienes la modalidad que está en cursos, talleres, simposios y otros, y creo que ya la ficha propone eso, como los cursos en esta ficha, entonces es para buscar, si les parece, si habría que agregar algún otro tipo de modalidad, para de esta manera tener también
esta ficha? A ver quién levantó primero la manita. Bueno, voy aquí en orden Yo. que las veo. Evelyn, doña Lady y doña Gaudi. Adelante, compañera. Bueno, podemos bajar un momentito el tema de la interpretación. Sí, claro, por acá estoy. Sí. Ajá. Ok, es que, digamos, desde la UCR, el primer segmento, para nosotros hace referencia a todo lo que nosotros clasificamos como educación permanente. Y bueno, pues todas las universidades prácticamente trabajamos a partir de una estructura de proyectos o programas. En el caso nuestro, nosotros tenemos proyectos y en esos proyectos, ¿verdad? Que pueden ser de un periodo corto a un año o máximos de 3 a 4 años, se hace toda una inscripción de actividades, ¿verdad? Y puede hacerse tanto desde la educación permanente como de la educación continua, que para el caso nuestro sería el segundo segmento. Ahora nosotros, bueno, hay que complementar a la educación formal. Nosotros no manejamos la educación continua desde un punto de vista que tenga algún creditaje, ¿verdad? Nosotros, a pesar de que existe el Marco Nacional de Cualificaciones, nosotros no estamos aplicando el marco en la universidad. Entonces, en síntesis, lo que quiero decir es que nosotros podríamos detallar los programas o los proyectos que son de educación continua y los que son de educación permanente. Pero ya llegar a una clasificación que nos llevaría a las actividades del proyecto, ya eso sí se nos complica esa desagregación, ¿verdad? Y creo que por ahí era en ese que hablamos de cursos libres, perdón. Podemos subir un poquitito. Acá, cursos libres y educación continua. Ok, nosotros, digamos, los cursos libres son cursos que se dan 2 semanas en el verano en cualquiera de las sedes de la universidad y pues son completamente abiertos a todo público, ¿verdad? Y la educación continua, pues sí ya la estamos comprendiendo, todos esos procesos formativos que están ligados al desarrollo de habilidades y destrezas para el trabajo o para el desarrollo de un oficio, ¿verdad? Entonces ya lleva, digamos, una formación modular un poco más estructurada, flexible, ¿verdad? Porque depende también de las poblaciones que la reciban, ¿verdad? Porque nosotros hemos tenido aquí una formación para maestros de obras, ¿verdad? Que por lo general es una población con una escolaridad muy baja. Pero, y como les digo, la parte de cursos libres la clasificamos dentro de la educación permanente. Entonces ahí prácticamente que en cursos libres, tal cual, si yo lo interpreto así, solo podría reportar 5 proyectos y dejaría los 100 y resto, 200 proyectos de educación permanente por fuera. Y ahí abarca poblaciones desde niños hasta adultos mayores, ¿verdad? Entonces, por ahí, de las observaciones que por mi lado no tengo. Y las áreas de conocimiento, nosotros aquí en la universidad no usamos las de Frascati, ¿verdad? Usamos las áreas de conocimiento en las que se subdividen la labor universitaria, ¿verdad? De ciencias básicas, salud, ingenierías. Entonces, por ahí sí tenemos un problemita de clasificación. Gracias, Evelyn. Adelante, Lady. No, en nuestro caso, los cursos libres y educación continua no son vistos como procesos de extensión. Entonces, es información que se maneja desde otra instancia totalmente independiente de nosotros. Entonces, no es una información que nosotros tengamos así a manos. Más creo que hay otra compañera que está vinculada a eso. Entonces, sería la que opine al respecto, porque yo tengo total desconocimiento de ese proceso. Ahí sí, les soy sincera, no puedo decir ni a favor ni en contra, porque no es un tema vinculante a extensión, en el caso de la UNA. Está bien, Lady, muchas gracias. Igualmente. Gaudi, adelante. Bueno, en nuestro caso, como les puse en el chat, nosotros sí manejamos de manera independiente la parte de cursos libres como tal, pero
escuchando a la compañera Every, nuestra clasificación de cursos libres es diferente a lo que ellos manejan, porque nosotros sí manejamos como cursos para toda la población, inclusive cursos de actualización docente dentro de lo que son nuestra gran categoría de cursos libres, que también por eso nos generaba un poquito de conflicto lo que se entiende por educación continua, porque igual viendo las aclaraciones y demás, para lo que nosotros tenemos educación continua, nosotros deberíamos reportar estos cursos de actualización docente, porque lo que es como una continuación de la educación formal, pero como te digo, o sea, sí sería como, nuestra gran clasificación es curso libre, y manejamos curso libre desde el aprendizaje del idioma, desde cuestiones de oficios, como tal, que son para un oficio, hasta cuestiones ya más profesionales, como es, digo, esta parte de que tenemos un programa que se llama Mejoramiento Profesional Docente, que es dirigido a docentes y es para actualización y mejoras. Entonces ahí sí nos genera como conflictillo que deberíamos reportar ahí. También en otro momento le mencionamos a Don Luis que nosotros también tenemos técnicos, ¿verdad? Y que si nos interesaba que se refleje acá de alguna forma, porque no son, no es educación formal, no, y tampoco es un intermedio, digamos, porque los que nosotros manejamos no son, o sea, no tienen creditaje, no, algunos requisitos no son ni siquiera el bachillerato, pero tampoco es educación no formal, ¿verdad? Del todo, y no son cursos libres, y tampoco es educación continua bajo este concepto que es una formación que es para mejorar los conocimientos en una carrera, ¿verdad? Entonces, se nos estarían quedando por fuera esas poblaciones como tal. Y otra cosa que me genera como un poquito de conflicto en mi interno es esta definición de modalidad que dice que son cursos, talleres y simposios. Para mí eso es una tipología de actividades y modalidad a lo que manejamos nosotros son más, como el medio por el cual se da, digamos, sea presencial, sea virtual o sea híbrido, ¿verdad? Que de ahí también como la parte de la conceptualización. Y que de hecho, desde la UNED, que tenemos una comisión que ve toda la parte del protocolo para lo que es certificación de actividades no formales, lo tenemos así como tipología, y las modalidades son estas, virtuales, híbridas, a distancia, presencial, ¿verdad? Entonces también me genera como conflictillo ese asunto. Y con lo de las áreas de conocimiento, nosotros no tenemos la clasificación como la tiene la UCR, que es como por ciencias básicas o ciencias sociales y demás. No está construido. Para poder reportarlo, tendríamos que preguntarles a los encargados de los diferentes programas en qué categoría clasifican ellos los cursos, ¿verdad? Y como les comentaba, tenemos cursos de oficios, tenemos cursos de jabones artesanales, de quilting y demás que no nos estarían entrando en ninguna categoría como tal, digamos, o sea, como tenemos cursos de ofimática que podemos clasificar dentro de las ingenierías o algunos de docencia o algunos que podrían estar en la parte de letras, como lo que son los idiomas. Tenemos algunos que no entrarían en ninguna de las clasificaciones, ¿verdad? Gracias, Gaudí. Don Luis y compañeros de la subcomisión, yo tengo pues una curiosidad. No quiero tampoco como meterme pues ustedes son los expertos, pero acá, por ejemplo, en la interpretación de la ficha, por ejemplo, acá donde dice refrescamiento de saberes técnicos, científicos y profesionales, ¿verdad? Porque cuando uno escucha a Gaudí sobre la cantidad de cursos y la diversidad de cursos y de las poblaciones a las que está dirigida, y veo, por ejemplo, esto que ponen acá en la ficha, y veo la desagregación 3 de área de conocimiento, pues área de conocimiento y saberes técnicos, científicos, profesionales, pues digamos que yo sí lo encuentro, que sí se podría relacionar, ¿verdad? Clasificar tal vez, no sé si cursos serán técnicos o que apoyen a la formación formal, acá que dice complementaria, pues yo sí le veo una relación, ¿verdad? Pero ahí me queda como esa inquietud si se referirá solamente a estos tipos pues de cursos o de formación. Era un comentario, don Luis, que tenía ahí.
Tal vez ahí, Adriana, perdón que Sí. atraviese el caballo. No, no, adelante. Aquí, antes de que los tengas claro, pero en la parte de técnicos, nosotros igual entro con la duda si podríamos clasificarlo dentro de esas áreas. Pero ahorita tenemos 3 técnicos de extensión. Tenemos uno de computación informática, que sí está clarito dónde iría. Tenemos uno de gestión local, que está literalmente, que es con trabajo municipal y demás. Y tenemos uno de gobernanza territorial, que también se trabaja con personas de municipalidades y demás. Entonces, con estos otros 2, con el de gestión local y con el de gobernanza territorial, ahorita, si usted me pregunta, yo no sabría en qué área de conocimiento, de acuerdo a esto, es clasificarla, ¿verdad? Entonces, también para que de paso me den luz, si es como vos decís, que estaríamos las áreas de conocimiento referidas a la parte de los técnicos, ¿por dónde deberíamos clasificar estos? Sí, bueno, eso es como una curiosidad mía, ¿verdad? Pero sí, acá como se ve en la ficha, ¿verdad? Se incluye cursos libres y educación continua. Ahora, a mí me parece, igual los compañeros de nuestra comisión me corrigen, acá se estaría totalizando, ¿verdad? No sería necesario especificar cuántos de cursos libres y cuántos de educación continua. Lo que pide es la cantidad de ambas categorías. Se pondría el total de eso. Entonces sería así. Sí, sí, así es, incluyendo los técnicos, como habla ahí, se incluiría en ese total. Aquí lo que es la oferta, lo que estamos hablando de la oferta que da cada universidad en cantidad de cursos libres de información continua, y en este caso viendo los técnicos, es un número, cuántos son. Y lo que está pidiendo ahí es que esa oferta se puede glosar en esa modalidad que es la que plantean ahí. Esa es la pregunta, si esa modalidad la podrían ustedes brindar desglosada en esas categorías, cursos, talleres, simposios y otros. Eso es lo que se le estaría preguntando a cada uno de ustedes en el momento de solicitar esta información. Evelyn. En el caso de la UCR, no. Nosotros lo tenemos clasificado por cantidad de proyectos o lo podemos sacar por cantidad de proyectos de educación continua. Y lo que en otras universidades llamarían cursos libres, lo estaríamos reportando como proyectos de educación permanente. Y con lo que menciona Gaudí de las áreas de conocimiento, por ejemplo, si yo tengo este curso modular de maestros de obras, lo ubico en las ingenierías porque es desde la ingeniería donde se está proponiendo el desarrollo de esa formación, ¿verdad? A eso es cuando me refiero en esa clasificación. Desde la unidad académica me ubico ahí y después en esa área. Entonces habría que ver en el caso de la UNED, bueno, ustedes son ciencias naturales y otras clasificaciones por ahí. Me disculpan, digamos, la ignorancia porque hace mucho que no reviso, pero es así como nosotros lo resolvemos. Sí tendríamos que hacer un esfuerzo adicional si quisiéramos meterlo con lo de Frascati, pero definitivamente en la modalidad de curso o actividad, no, porque ya para nosotros nos estaríamos yendo a una unidad muy pequeña, ¿verdad? Que está contenida dentro de un proyecto. Gracias, Evelyn. Laura. Sí, tal vez para hacer una observación, porque específicamente la ficha, si no me equivoco, cuando se hizo la construcción era solamente cursos libres y educación continua. Ahorita que ustedes hablaron que técnicos también, ya me queda la duda, porque por ejemplo, la parte de los técnicos para nosotros son programas técnicos y ya lo vemos diferente al tema de educación continua y al tema de cursos libres. Entonces sí, tal vez como para aclarar, porque ya estaríamos incorporando algo que anteriormente, al menos cuando se construyó la ficha, esa no era la esencia. Entonces, como para verificar esa duda. Perdón, Laura, para agregar ahí, disculpen, compañeros, nosotros en la Universidad de Costa Rica, a pesar de que hay algunos proyectos de educación continua que cuando se emite el certificado ponen técnicos, en realidad no es un técnico. Nosotros lo que estamos otorgando son certificados de aprovechamiento. Entonces, porque esa figura como tal, más bien está siendo analizada en este momento en la universidad, porque pues la institución está apostando más a la titulación universitaria de bachillerato para arriba, ¿verdad? No precisamente en la formación técnica. Ok, gracias. Lauri, lo que pasa es que ahí los técnicos nunca se han visualizado en planes.
¿verdad? O sea, no hay, nosotros siempre, lo que es la oferta académica que se presenta en planes es la oferta prácticamente pregrado, grado y posgrado. Y los técnicos, aquí sería la única ficha, bueno, ahí lo marcó Adriana en verde, Ajá. que habla de técnicos, ¿verdad? Entonces tal vez esa Sí, sería es que digamos, para poder incluir. yo entiendo esa parte de que nunca se ha visualizado. Bueno, en el caso de nosotros sí lo contábamos como cuando hacíamos el tema de cantidad de proyectos, porque para nosotros lo visualizábamos a nivel de como el proyecto de programas técnicos. Pero si ya aquí, digamos, se quiere incorporar ese tema de los técnicos, creo que sí habría que hacer un poco la aclaración de la ficha, al menos para nosotros, porque el tema de los técnicos no lo visualizábamos aquí. Sí, entre la oferta, porque esta ficha lo que busca es la oferta, ¿verdad? La oferta de curso, la oferta académica. Exacto, sí, pero como te digo, lo que es específicamente técnicos no lo visualizábamos aquí porque nosotros sí tenemos como la diferencia entre cursos libres, educación continua, programas técnicos. Entonces no los estábamos visualizando aquí porque si se va a hacer de esa forma, entonces ya para nosotros sí nos varía un poco. Ok, perfecto. Lo que veo es que sí, es muy difícil para todas las universidades esa clasificación, esa categoría de cursos, talleres, simposios y otros. Ah, ok, sí, aquí, bueno, estoy viendo la observación de Evelyn, que esos técnicos se incorporarían dentro de educación continua. Entonces voy a hacer la anotación porque nosotros sí tendríamos, ¿verdad?, que verificarlo con Fabio, que es específicamente el compañero de extensión. Acá, en el caso de la UNED, nosotros sí podríamos clasificarlo por cursos, talleres, simposios, charlas, que es una de las categorías también que tenemos grandotas, porque sí esa parte sí la tenemos nosotros identificada. Ok, gracias, Gaudí. Bueno, no hay más comentarios, don Luis. Yo creo que esos eran los dos temas de hoy, ¿verdad? Unas dos fichas. Sí, pero ¿cómo cerramos esta ficha, don Luis, entonces? Bueno, en esta ficha, en la UCR no es posible. En la UNED sí es posible dar esta clasificación. En la UTN es posible dar esta clasificación. Sí, así como está, sí podríamos trabajarla. Entonces, bueno, nos faltó La nacional habría que retomarlo. La una es que, digamos, la categoría de cursos libres se maneja por parte de la Vicerrectoría de Extensión, que son los que nosotros tenemos un poquito más de control, pero el resto de educación permanente o educación continua se clasifica y se maneja de manera distinta. Entonces, no son coincidentes la forma en la cual se genera la información o los indicadores con respecto a los dos procesos. Son fuentes distintas. Son fuentes distintas. Entonces está complejo, compañeros. Voy a anotarlo por acá. Fuentes distintas y nos queda UCR, UNED, el TEC. El TEC no está el muchacho, pero bueno, entonces sería como hacer una consulta directa a ellos. Distintos. Bueno. Igual entonces se analiza en la reunión de la SI, don Luis, para... La próxima semana, sí, y les enviaremos algunos acuerdos que vamos a tomar ahí. Observaciones. Ok, y vamos a ver, acá está la última ficha, no sé si está, creo que esta no tenía observaciones. Ah, bueno, no, esta era una observación suya, don Luis, yo no sé si quiere comentarla acá o... Aquí lo que habla es de la cantidad de personas que se matriculan en los cursos libres, esa es la ficha. Sí, cantidad de personas, personas beneficiadas en cursos libres y de extensión, y lo que pide es la cantidad de personas beneficiadas de esos cursos. Aquí lo que pasa es que en las otras fichas, cuando hablamos de cantidad de aspectos de matrícula, siempre se ha contado una sola vez la persona, es decir, si la persona matricula digamos, en pregrado y grado, digamos, si matricula en un semestre o en el segundo semestre, no se cuenta dos veces, no solo una sola vez, ¿verdad? Es una matrícula por cédula, digámoslo así, anual. En este caso, en esta ficha, creo que no está muy claro
si aquí estamos contando una sola vez a la persona. Es decir, si una persona lleva un curso libre en un periodo académico y luego lleva otro curso libre totalmente distinto en otro periodo académico, etcétera, a continuación, si se registra matrículas y no personas, prácticamente lo que estaríamos hablando acá. Y si fuera así, que solamente se va a contar una única vez la persona, independientemente si tomó, porque una persona puede llevar un curso libre y también puede matricular en una educación continua, y entonces en este caso solo se tomaría el conteo una vez, ¿verdad? Si fuera así, tendríamos que hacer la observación en la ficha. Yo creo que este tema podríamos discutir en su comisión de indicadores para afinarla, y lo que haríamos es comunicarlo a los usuarios del sistema, a los que tienen las fuentes de información, decirles y comunicarlo cuál sería la mejor manera para dar esta información. Ok. Sí, perfecto, Luis. Está bien, acá yo lo anoto para revisar esas observaciones en la SI entonces y comunicarlo. Tenemos la manita de Evelyn y Denise. Adelante, Evelyn. Sí, gracias. Yo con respecto a esta ficha, yo sí tengo una gran inquietud, bastante grande. Vamos a ver, como nosotros trabajamos con proyectos, en la formulación y en la entrega del informe, pues se hace un reporte de una aproximación de personas que son beneficiarias o es la población objetivo. Una manera de nosotros medir, y sobre todo en la parte de educación continua, cuántas personas eventualmente se podían ver beneficiadas es por medio de la cantidad de certificados, ¿verdad? Yo ahorita no puedo sacarles un dato exacto, que son las 3 millones de personas que vivimos en este país los que nos vemos beneficiados. Yo no puedo llegar a ese nivel de exactitud. Porque ni en la formulación del proyecto ni a la hora de la entrega del informe, digamos, institucionalmente hemos logrado, digamos, como llegar a un consenso de la mejor forma de registrarlo. Entonces lo que se hace son como esas proyecciones. Ahora, ¿por qué lo saco por certificados? Porque eso es lo que desde la vicerrectoría tenemos bajo control, porque la matrícula de los cursos la hacen directamente las personas en las unidades académicas. Eso no lo tenemos centralizado acá. Entonces, dentro de las observaciones que tenía esa ficha, ¿verdad? Nosotros sí hacíamos esa salvedad, o por lo menos la persona que nos representó en el espacio, hacía la salvedad que nosotros no podríamos darlo por personas, sí, o podríamos eventualmente homologar la cantidad de certificados con personas, pero sí podríamos tener un subregistro, porque puede ser que una persona, por ejemplo, que haya llevado un curso libre ahora en verano, se haya matriculado en 3 cursos, ¿verdad? Entonces esa persona va a tener 3 certificados. Entonces sí, por parte de la UCR, como cantidad de personas, no es un dato certero, lo más cercano es certificados, pero con una posibilidad de subregistro. Gracias, Evelyn. Gracias. Adelante, Denise. Denise. Perdón, sí, perdón. Es que me parece que quedó una consulta abierta que fue el área de conocimiento, cuando mi compañera Gaudí lo comentó, ¿verdad? De que no quedamos en cómo vamos a manejar las áreas de conocimiento si utilizamos las áreas de Frascati, bueno, que no lo tenemos ordenado así, tendríamos que hacer un esfuerzo, yo no sé si los demás también, y después que tenemos cursos que no calzan en ninguna de esas categorías. Bueno, nosotros aquí primero, esto de los cursos vamos a analizarlo en la subcomisión de indicadores para ver esta categoría, que podemos hacer con esta categoría. Lo del área de conocimiento, todos los indicadores de planes están sobre áreas, se centran en áreas de Frascati, o sea, todos los demás indicadores están sobre esto. No se está usando otro temario que no sea áreas de Frascati. Aquí
vamos a hacer también la consulta en esos casos específicos o analizar lo que ustedes expusieron, cursos que tal vez no entran en un área, pero vamos a analizarlo si fuera el caso de mantenerla o hacer alguna variante, lo que hacemos es informarles. De acuerdo, Liz, muchas gracias. Estamos viendo en la otra ficha que hay una contradicción, no sé si fue que yo me perdí un poquitito, porque dice la 13.13, personas beneficiadas en cursos de educación, donde usted comentó que era, si una persona matricula 3 cursos al año, se toma en cuenta una vez, pero en la parte de observaciones dice, se contarán las matrículas de los cursos ofertados. Entonces, me parece que es una contradicción. Uno habla de cursos y otro habla de personas en la misma ficha. Sí, Denise, de hecho ese es lo decíamos de que vamos a analizarlo en la próxima reunión, al final de esta ficha, tomando en cuenta lo que nos comunicó doña Evelyn, de que ella lo ve por medio de títulos. Y al verlo por medio de títulos, ya ahí no es contabilización de una persona ni una cédula, sino prácticamente matrículas, ¿no? Prácticamente matrículas. Ahí me queda una duda a veces porque también si la fuente es títulos, hay mucha gente que matricula y no tiene ningún título, lo deja, no termina. Entonces esa gente también se dejará por fuera. Don Luis, o por el tipo de actividades, por ejemplo, porque en el caso de las charlas, no necesariamente se emite un certificado, digamos, nosotros certificados emitimos de talleres y de cursos, pero tenemos muchas actividades que son asesorías, que son charlas, ya sean en su formato virtual o demás, o foros, que todo eso entonces se nos quedaría sin reportar, porque si vamos a reportar solamente lo que se certifica, ¿sí? Dejamos más del 50% por fuera. Entonces tampoco, los certificados tampoco es una medida que nos sirve, digamos, a la UNED. Sí, en el caso, perdón que meta la cuchara, en el caso, bueno, primero en la ficha yo no le pondría título, ¿verdad? Porque el título tiene otra connotación muy distinta a lo que es certificado. Eso yo lo eliminaría porque eso lleva muchas veces a confusión. Efectivamente, va a depender de el tipo de actividad de capacitación o de formación que se lleve a cabo, la cantidad de horas que se inviertan, ahí la persona que presente el proyecto o bien facilite la actividad, determina si ese esfuerzo que va a hacer la persona participante va a requerir la emisión de un certificado o no. Porque yo puedo ir a una charla de 2 horas y a mí el certificado de asistencia es por 2 horas. Entonces, muchas veces es más el costo de hacer el certificado, ¿verdad? Que, digamos, que aunque la información es muy valiosa, muchas veces uno no sabe, ¿verdad? Cómo va a utilizar o cómo va a aprovechar la persona ese conocimiento nuevo. En cambio, por ejemplo, si tenemos cursos de participación, si algunos de nosotros a veces tomamos como referencia la resolución del servicio civil, que dice que de 12 a 30 horas aproximadamente es participación, ¿verdad? Y la persona obtiene un certificado por haber estado el 85% de las horas en la actividad, entonces tiene ese documento probatorio. Pero hay otros procesos de formación que sí requieren una evaluación, ¿verdad? Y esto aquí entran todos los cursos modulares o de estos cursos de larga duración, donde las personas tienen que demostrar, y esto es donde nosotros ya entramos más en el tema de la educación continua, tienen que demostrar una apropiación de ese conocimiento nuevo, ¿verdad? Ese desarrollo de habilidades y destrezas, ya sea para su desempeño laboral, ¿verdad? O como complemento a su formación profesional o para el desarrollo de un oficio. Entonces ahí empiezan a contar o a elaborarse certificados para esas poblaciones, ¿verdad? Entonces efectivamente puede que se pueda, digamos, solo dar la información
de aquellos, en el caso nuestro, de aquellos proyectos que sí emitieron certificados para sus diferentes actividades. En el caso de educación permanente, puede ser que haya proyectos nuestros que no los hayan emitido, ¿verdad? Porque no era necesario, porque en realidad las actividades estaban más dirigidas a procesos de organización comunal y lo que necesitaba la gente era desarrollar habilidades y destrezas en negociación, en formulación, etcétera, ¿verdad? Entonces, ahí sí se nos queda, digamos, desprovisto esa cantidad una cantidad importante de poblaciones beneficiarias. Entonces, por eso es que, digamos, por las características de los proyectos y de las actividades que manejamos en cada universidad, ese dato es muy fluctuante. Muchas gracias, Evelyn. Don Luis, creo que Denise tiene la mano levantada, pero creo que era de la participación anterior. Sí, disculpe. No se preocupe. Yo creo que ya, pues agradecerles mucho los aportes, todo el esfuerzo. Ha sido provechosa la reunión y nos estaríamos comunicando. Básicamente, la idea de nosotros es que ya estamos contra el tiempo, necesitamos sacar esta información de la mejor forma posible y nos reuniremos ahí en la subcomisión de indicadores y estaríamos comunicando en base a lo que ustedes nos han aportado. Sí, muchísimas gracias, compañeras, compañeros, por estas 2 horas que nos brindaron. Muy amable. Adri, permítame un segundito, solamente para otro puntito. Entonces, el tema de tipo de proyectos se va a llevar a la comisión de vicerrectores o a la comisión de indicadores. No, acá cuando me refiero a la subcomisión de indicadores, compañera, porque todo lo que se discutió acá se tiene que compartir también con los compañeros de la subcomisión de indicadores. Tomar un acuerdo, tomar el acuerdo de qué, ¿verdad? A qué acuerdo llegamos, valga la redundancia, e informarle a ustedes también cómo vamos a quedar con esa ficha. De acuerdo. De forma que todos estemos de acuerdo y que podamos suplir la información, ¿verdad? Que se pide ahí en el indicador. Pero sí es muy valioso todos los comentarios que nos brindaron hoy para tenerlos en cuenta en esta reunión de la subcomisión de indicadores. Bueno, muchísimas gracias por la aclaración y muchísimas gracias por el tiempo a ustedes también. No, a ustedes, compañeros, muchísimas gracias y seguiremos en contacto entonces. Bueno, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Adriana, yo le dejé en el chat unos conceptos ahí. Ok, vamos a ver. Me faltó el de cultura. Que ahora la sección se llama Cultura y Patrimonio. Ya los tengo acá. Lo que es el TCU es una actividad, Sí, creo después que eso está extensión docente y la clasificación de los proyectos que nosotros tenemos al interno. Muy importante eso. Muy importante. Y le debo el de cultura, porque ese no lo encuentro en la carrera, ahorita no lo encuentro. Falta el de cultura. Pero nos lo manda, doña Evelyn. Voy a decirle a una de las compañeras de la sección para ver si me puede pasar ese dato y se lo paso a Adrián por correo. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Evelyn. Con mucho gusto. Bueno, hasta luego, linda tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Chao.